meses a vos como auditor te llama la atención. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Orientarte y apuntarle a ese movimiento, ¿sí? Que es uno de los que sucedieron durante todo el ejercicio. ¿Me seguís? Sí, sí, profe. Bueno, Sí, en este caso, como me pide que justamente verifique qué movimientos hubo, por eso te yo me dice la fijo en esa sección. razonabilidad. Claro. Cuando vos detectás un movimiento durante todo el ejercicio irregular o inusual, al auditor le llama la atención, porque obviamente el auditor no va a revisar todos los movimientos que sucedieron durante el ejercicio, porque son una cantidad enorme. Entonces tiene que prestarle atención en las operaciones, como son muchas, a los movimientos inusuales. Bien. ¿Sí? ¿Queda Sí, sí. claro? Sí, gracias. Es como si tomara una muestra de las operaciones. Bueno, profesor, continúe. Exacto, así como decía el profe, por ejemplo, le tiramos un ejemplo, si agarramos alguna de las afirmaciones que tenemos en los estados contables, por ejemplo, de un rubro en particular, y nosotros observamos que, por ejemplo, caja y banco, en un mes en particular, o sea, tenía una tendencia desde enero hasta diciembre de aproximadamente un promedio de 10 millones de pesos mensuales, y en uno de esos meses observamos 100 millones de pesos. Entonces, a nosotros como auditor nos tendría que llamar la atención eso, y enfocaríamos ahí en particular en la mira, en nuestro trabajo de auditoría, en ese movimiento particular, es lo que le decía el profe. Entonces, seguimos. Ahora sí, ¿qué afirmaciones estarían relacionadas con este trabajo de analizar la razonabilidad de estos movimientos de proveedores y las cuentas relacionadas con estos proveedores? ¿Qué afirmaciones estarían relacionadas con esto? Básicamente las mismas que dijeron al principio, ¿no es cierto? Ocurrencia. Y la integridad también. Exacto. Y Registro y corte. la medición. La medición, así que anoten eso. Las afirmaciones que estarían relacionadas acá con este objetivo a satisfacer de las operaciones de nuestro auditor va a ser la ocurrencia, la integridad y la medición. ¿Y qué evidencias nosotros obtenemos? ¿Se acuerdan que yo leí los tipos de evidencias al principio? Teníamos examen físico, observación, confirmación de terceros, recálculo o desempeño. ¿Confirmación de terceros puede ser? No. La documentación. Procedimientos. Exacto. Ahí está. Procedimientos. Porque les vuelvo a repetir todas las evidencias. Examen físico, observación, confirmación de terceros, recálculo, documentación, consulta al cliente y procedimientos analíticos. Justamente como dice la compañera, este tipo de evidencia estaría relacionada con procedimientos. ¿Está? Siempre enfóquense en cada uno de los prácticos para que ustedes se orienten, al principio, porque los noté perdidos ahí, que en sí este trabajo práctico, cómo está planteado para que ustedes puedan ir despacito apreciando de estos procedimientos y pruebas sustantivas que forman parte ya de la hoja de trabajo que ustedes hicieron, de esa hoja de trabajo que planificaron como auditor, que puedan identificar qué objetivos tiene el auditor para satisfacerse en sí mismo de cada una de ellas. Avanzamos con el punto 3. ¿Qué prueba sustantiva tenemos en el punto 3? Dice, confirmar las cuentas por pagar mediante el procedimiento de circularización, seleccionando una muestra de proveedores del listado entregado por el cliente. Circularizar también
por muestreo a los proveedores con saldo cero a la fecha de cierre. Bien, acá tenemos un popurrí. Si analizamos, como dijo el profesor de la ayuda de memoria que nos dio, cómo identificar si son de operaciones o de saldos, ¿qué les parece a ustedes que sería acá? ¿Será de operaciones? ¿Será de saldo? Los objetivos a satisfacer. De saldo, profe. Exactamente. Bien, 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 bien. Bien. ¿Y qué objetivo? Acá tenemos varios para nombrar. ¿Qué objetivos tenemos que satisfacer dentro de estos saldos? Pertenencia. Derechos y obligaciones. Sí. Existencia puede ser. Sí, totalmente. Integridad. Muy bien. Puede ser evaluación o no. Sí. Sí. Y nos falta una importante. Derechos y obligaciones. Exposición. Exposición, exactamente. Exactamente. Entonces, repasando los objetivos a satisfacer que tenemos acá en estas pruebas sustantivas, van a ser de existencia, que existan estas cuentas por pagar, que estén íntegras, que estén evaluadas sus derechos y obligaciones y que estén registrados, ¿no es cierto?, con una exposición. ¿Qué afirmación van a estar relacionadas acá? Acuérdense que por ahí se familiarizan los conceptos y son muy parecidos si lo miramos desde el lado de la afirmación relacionada con estos objetivos a satisfacer. ¿Cuáles van a ser? Van a ser exactamente lo mismo, nada más que cambia de nombre desde el punto de vista de donde uno se para. También vamos a tener existencia, también vamos a tener la integridad, también vamos a tener la evaluación, pero desde el lado de los objetivos nosotros decíamos que teníamos derechos y obligaciones y ahora desde el lado de la afirmación relacionada va a ser pertenencia. Y no va a cambiar tampoco para nada la exposición. Esa va a ser. Exacto. Y bueno, y ahora sí, el punto que nos pide el práctico, ¿qué evidencia vamos a obtener de las 7, 8 evidencias, de los tipos de evidencia que tenemos? ¿Qué evidencia tendríamos acá? Confirmatoria. Exacto. Confirmación de terceros. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Muy bien. Muy bien, ya le van agarrando la mano, ¿eh? Bueno, seguimos con otro. ¿Alguno quiere leer? El punto 4. ¿Alguno que tenga voz de locutor? ¿O voz de locutora? Bueno, sigo yo que no tengo voz de locutor. Vamos al punto 4. Aplicar procedimientos alternativos para las circulares no contestadas. O sea, hicimos un par de circulares y se ve que no contestaron, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué procedimientos alternativos podemos buscarle la vuelta a esto? Que son revisión de pagos a proveedores realizados con fecha posterior al cierre del ejercicio, o sea, el 31 de diciembre nos pusimos a revisar los pagos a proveedores y bueno, estamos revisando ya por el 10 de enero, ya cuando se cerró el ejercicio, estamos revisando los saldos proveedores y el examen de la documentación respaldatoria de la integración del saldo al cierre. Entonces, ¿qué
procedimientos alternativos podríamos nosotros encontrar acá en el punto 4? ¿Qué aplicaríamos en esta situación en particular que a todos los entes les pasa? En todos los ejercicios les pasa este tipo de cuestiones, tipo de pasajes que se pueden encontrar en cuestiones de tiempo y que sobre todo pasa en el tema en las cuestiones de deuda y cobranza, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser siguiendo con el ejemplo del profesor que la guía de ayuda a memoria que nos hizo, del tema de si identificamos si pueden ser acá o de saldo o de operaciones? ¿Qué le parece a usted? Puede ser que sea operación, profe. No, de saldo. De saldo, exacto. Ok. Exacto, de saldo. ¿Y qué objetivo nosotros vamos a satisfacer dentro de estos procedimientos alternativos? Acá tenemos varios. Tiren, analizamos cada uno, nos equivocamos, nos corregimos. Existencia, profe. Exacto, Nadia, exacto. Integridad. Bien, Virginia, bien. Evaluación. Evaluación, bien. El registro, profe. Exposición. Exposición más que registro. ¿Puede ser pertinencia? O sea, derechos y obligaciones. ¿No estamos hablando de objetivos? De objetivos, sí. Sí. Tenencia, sí. Profe, sí, pertenencia es. Yo tengo acá el cuadrito que teníamos elaborado en la, digamos, en la guía. Ah, bien. ¿Y la afirmación relacionada con estos objetivos van a ser exactamente, ¿no es cierto? Profe, ¿podría hacer una pregunta? Sí, campeón. Franco. ¿Por qué nosotros hablamos de integridad en este caso? Porque según lo que yo pienso es como que yo solo le estoy enviando las circulares a aquellos que no contestaron y no a todos. Y justamente para completar las conclusiones a las conclusiones que nosotros arribamos como consecuencia de la confirmación, tuvimos resultados parciales, porque no nos contestaron todos. Entonces, al utilizar procedimientos alternativos, lo que estamos haciendo es completar esos resultados incompletos que obtuvimos. ¿Sí? Ok, o sea que no los considero de manera aislada, sino como No. un conjunto de... No, cuando vos utilizás procedimientos alternativos, quiere decir que anteriormente aplicaste procedimientos tradicionales y que esos procedimientos tradicionales no te proporcionaron la evidencia que vos necesitabas. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Exacto. Ay, ¿quién está hablando en inglés? Las afirmaciones entonces relacionadas con estos objetivos que satisface el auditor van a ser exactamente los mismos, nada más que a los derechos y obligaciones le cambiamos el nombre acá y es pertenencia, ¿no es cierto? Vamos a tener la existencia, la integridad, la evaluación, la pertenencia y la exposición. Y yendo de lleno en los tipos de evidencia, de todas las evidencias que le nombré al principio, que le nombré 7, ¿cuál a ustedes le parece que acá sería? Le nombré examen físico, observación, confirmación de tercero, recálculo, documentación, consulta de clientes y procedimientos analíticos. ¿Cuál le parece a ustedes que sería acá? Documental, profe. Exacto. Espectacular. Muy bien. Entonces, repasando para que anoten.
En el punto 4, los objetivos a satisfacer, dijimos que van a ser de saldos. ¿Alguien está viendo una película ahí? Profe, creo que usted le puede mutear. Alexander Arata, creo que. Ay, ya se muteó. Creo. Alexander. Ahí se cayó. Sí, ya está muteado. Bien. Bien, entonces repasando, como dijimos, los objetivos a satisfacer, anoten, van a ser de existencia, de integridad, de evaluación, de exposición, de pertenencia, las afirmaciones relacionadas y la evidencia que obtendríamos aquí pues, sería la documentación. ¿Está? Punto 4. ¿Estamos, profe? ¿Sigo o quiere seguir usted? No, sigue nomás. Bien. Punto 5. Realizar el recálculo de los resultados financieros incluidos en el estado de resultados y comprobar su razonabilidad. ¿Está? Bien. ¿Qué les parece a ustedes que los objetivos a satisfacer van a ser de operaciones, de saldo? De operaciones. Muy bien. Operaciones. Muy bien. Exacto. Muy bien. ¿Y qué objetivo en sí les parece acá? Puede ser. Muy bien, espectacular. Registro y corte. ¿Y la afirmación relacionada con este registro y corte cuál sería? Medición. Muy bien. Exacto. ¿Y qué tipo de evidencia nosotros aquí, de estas 7 que le nombré al principio, estaría relacionado aquí? Recálculo. Muy Profe, bien. ¿Sí? ¿me puede explicar por qué sería ese objetivo y esa afirmación? ¿Por qué ese objetivo y esa medición? Y esa afirmación. La afirmación justamente porque está relacionada con el registro y corte de la medición. Porque fíjate que te dice, recálculo de los resultados. Tenemos que recalcular los resultados financieros incluidos en el estado de resultados y comprobar su razonabilidad. ¿Ah? Yo también entiendo medio como que va para saldos más que para transacciones ahí. No, disculpa. No estaría entendiendo el por qué va para transacciones. Todo lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y acá, ¿qué estaríamos calculando? ¿Qué son los resultados financieros? Y el resultado de la empresa, digamos. No, son otros resultados. Otros resultados emergentes de las transacciones que habitualmente la empresa hace de compra y venta, salida de dinero y entrada de dinero durante el ejercicio. ¿Sí? Podrían ser intereses, profe. Generalmente son intereses, justamente. Puede ser, son intereses justamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos haces el registro durante el ejercicio, cada uno de los asientos que se hace, se segregan los componentes financieros. Eso surge de las normas contables profesionales, no es que inventamos nosotros. Y se registran en forma separada para impactar de manera diferenciada respecto de los resultados tradicionales, digamos. Y eso sucede durante todo el ejercicio. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es recalcular, haciendo el mismo cálculo que ha efectuado la empresa o que le han cobrado a la empresa durante el ejercicio.
¿sí? Ok. Para determinar si está más o menos de acuerdo y si no le rompieron la cabeza con los intereses. No Ok. sé si queda claro esa Sí, parte. sí, sí, ahí entendí mejor. Gracias. Perfecto. Disculpe. ¿Seguimos? Sí. Gustavo. Yo tengo una consulta Sí. Sí. ya respecto a esto. Profe, cuando usted dijo de que en este caso, como sigue o sea, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, por lo tanto, siempre que estemos analizando uno de los rubros del estado de resultados, estaríamos entonces ante operaciones, o sea, lo que Sí, sí. y en el Por caso eso de le que sea el decía, estado de situación patrimonial, va a ser justamente entonces un análisis de saldos. claro, todas las afirmaciones que surgen del estado de situación patrimonial son saldos, ¿sí? Y toda la información que surge del estado de resultados, de parte del estado de evolución del patrimonio neto y del estado de flujo de efectivo, son operaciones, directamente. ¿Sí? No Listo. hay diferencia. Gracias, profe. Vale, seguimos, chicos. El punto 6. Comprobar el control de calidad que se realiza sobre las mercaderías recepcionadas. ¿Qué les parece acá que va a ser? El objetivo a satisfacer va a ser de saldo de operaciones. De saldos. Bien. Bien, 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 bien. Y va a estar relacionado con la evaluación, ¿no es cierto? Sí, La profe. afirmación relacionada. ¿Les parece a ustedes o no? Evaluación y existencia. ¿Qué tipo de evidencia obtendríamos dentro de estas 7 que nombramos al principio? Y documentales va a ser una. Examen físico. Sí. Puede ser, puede ser. Observable. Ahí me gusta más. Ahí me gusta más. ¿Les parece la observación? ¿Cómo controlaríamos nosotros? ¿Cómo les parece a ustedes que controlaríamos la calidad de la Y, mercadería recepcionada? y con un test de control de calidad, ¿podría ser? Sí, puede ser. Pero Puede ser. ¿cómo haces el test de control de calidad? Te acercás, es sencillo. Te acercás a la mercadería, sea cual fuere, por decirte, qué sé yo, una caja con paquetes de 1 kilogramo de fideos y controlás y mirás en qué estado se encuentra cada uno. ¿Sí? ¿En qué estado se encuentra cada uno? Es sencillo, por eso el profe dice observación. Un control presencial físico sería, digamos. Exactamente, sí. Sí, exactamente. Entonces, anoten. El objetivo a satisfacer, recuerden que acá en este punto 6 va a ser el saldo, la afirmación relacionada va a ser la evaluación y el tipo de evidencia que nosotros obtendríamos sería de observación. ¿Las documentales no, profe? No, porque no se revisa documentación de respaldo. Directamente vas al objeto. Ok. Profe, y en Sí. este caso, ¿por qué no se podría usar la evidencia de examen físico, de la inspección ocular, digamos? Porque examen físico es un poquito más complejo. El examen físico no implica solamente controlar la calidad o verificar la calidad del bien, por decirlo de alguna manera, sino es una sumatoria de pruebas que se realizan. Por ejemplo, identificar el bien. Por ejemplo, clasificar el bien. Por ejemplo, constatar su eventual obsolescencia. Eso en forma concordante con la revisión de los registros que respaldan la existencia de ese bien en particular. ¿Eh?
O sea, no es solo un acto, sino es un conjunto de actos. Por eso, ustedes no lo ven todavía, lo vamos a ver cuando lleguemos a bienes de cambio o a bienes de uso. El tema de examen físico es una prueba compleja, donde se produce toda una ceremonia, donde se reúnen gente de la empresa y la auditoría observa de qué manera efectúan la revisión. De qué manera efectúa la revisión implica que la gente va procesando la información del registro hacia el bien. Y nosotros observamos ese procedimiento. Es mucho más complejo que la simple observación. Por eso Se no es podría examen decir que físico. se podría decir que el examen físico es más complejo que la observación. Sí, 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 Exacto, sí, 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 es más meticuloso. sí. Porque Es te más, es un procedimiento que se realiza generalmente una vez por año. En las grandes empresas lo realizan cada 30 días, pero en las grandes empresas, en las empresas comunes, digamos, los hacen al cierre del ejercicio. Y mi duda citan va- a todos los responsables de lo que es el almacén. Y ahí realizan la verificación. Sin embargo, la observación es solo un acto que lo realiza el auditor por sí. No requiere todo el ceremonial que sí requiere el examen físico. yo mi duda iba porque cuando empezamos la clase, el contador Reñero repasó las evidencias. Puede ser que haya notado mal yo, pero en examen físico yo tengo entre paréntesis como inspección ocular nomás. Y en la observación tengo como que es controlar un proceso, un procedimiento. Entonces yo lo veía como más complejo a la observación. No, 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 no. No, el examen físico es mucho más complejo, que Bien. entra dentro de lo, generalmente entra conceptualmente de lo que nosotros llamamos la inspección ocular. Una de las generalidades del examen físico es la inspección ocular, pero la observación no requiere complejidad. La Claro, observación, por ahí, profe, para lo que a lo mejor los chicos se confundieron cuando yo hablé de observación, dije observar un procedimiento, o sea, no hacer un procedimiento, digamos, que sería más que todo viniendo del examen físico meticuloso, sino que observar, por ejemplo, en este punto en particular que estamos, que es el control de calidad, observar si ese procedimiento de control de calidad medianamente lo están llevando adelante. Bien, gracias. Bien, avanzamos. El punto 7. Revisar las cuentas por cobrar con el gerente de crédito para evaluar su cobrabilidad. Están ubicados, o sea, tenemos que revisar las cuentas por cobrar ¿con quién? Con el gerente de crédito para evaluar su cobrabilidad. ¿Ah? De saldo, profe. Muy bien, muy bien. La afirmación relacionada, ¿cuál sería? De evaluación. Exacto. Derecho y obligaciones puede ser. No tan derecho y obligaciones, diría yo, che. Es 100% abocado a evaluación. ¿Y qué tipo, ustedes, de esta afirmación relacionada a evaluación, qué tipo de evidencia de las 7 que nombramos absorberíamos? Analítica puede ser. Analítica. no. Disculpe, profe. ¿Consulta? Documental. Ahí está. Puede ser consulta. Consulta puede ser. Puede ser consulta. ¿Consulta a quién? A los empleados. ¿Al cliente? Cliente, cliente. exactamente. Al cliente, exactamente. Ahí te Sí, está sí. diciendo el gerente de crédito.
Sí. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Vamos con el punto 8. Presenciar la toma de inventario y realizar el recuento físico de mercaderías por muestreo. De saldos. Muy Sí, bien. ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia con lo otro, lo anterior. Presenciar la toma de inventario y realizar el recuento físico de mercaderías por muestreo. ¿Sí? Porque obviamente el recuento físico no puede abarcar a la totalidad del universo de las mercaderías, sino es mucho. O sea, van a estar todo el año controlando eso. Por eso se selecciona una muestra, nada más. Exacto. Exacto. De saldo, entonces, ¿qué dicen, chicos? Sí, profe. De saldo. Bien. ¿Y las afirmaciones relacionadas? De De evaluación. existencia Muy bien. y de integridad puede ser. Muy bien, muy bien, muy bien. Puede ser evaluación también. Ajá. Sí, y el tipo ahí, el profe ya nos tiró todo. Que el tipo de evidencia, Observable. Y física y observable. Examen físico. Muy Ahí bien. lo que tendría que hacer el auditor es presenciar cómo se hace el procedimiento, cómo se hace el recuento del inventario y también el auditor personalmente hace el recuento por muestreo. Entonces sería como un doble procedimiento. Observa y después hace el examen físico por el muestreo. Así Bien. sería, ¿no? Sí. Sí. Bien. Repasando entonces el punto 8, los objetivos a satisfacer dijimos que iban a ser de saldo y las afirmaciones relacionadas son de existencia, integridad, dijimos, y evaluación. Y el tipo de evidencia van a ser observación y examen físico. ¿Estamos? ¿Avanzo, profe? Sí. Bien. La próxima dice recalcular las depreciaciones del ejercicio. ¿Está? Tenemos que ponernos a recalcular las depreciaciones del ejercicio. ¿Qué les parece a ustedes que van a estar relacionados con operaciones o con saldo acá? Viniendo y poniendo en la memoria todas las aclaraciones que nos hizo el profesor para saber diferenciar si es saldo de operaciones. Depreciación, ¿dónde están las depreciaciones del ejercicio? Puede ser que sea de saldos, profe. Sí, de saldo. Bien. Porque impacta ¿dónde? El anexo de gasto, profe. No, No. En bienes de uso. exacto. Bien. ¿Qué sería los objetivos a satisfacer? ¿Cuáles van a ser? ¿Evaluación puede ser, profe? Medición. Medición. Bien. ¿Y qué tipo de evidencia obtendríamos? De esas que le nombré al principio, de las 7. Profe, pero no dijo de saldos. Sí. Medición no sería de transacción. ¿No sería evaluación en caso de saldo? ¿O no? Sí. ¿Sí? Entonces evaluación. Sí, evaluación. Ah, En bueno. realidad, a ver, medición y evaluación nosotros lo tomamos como equivalente. Pero es lo mismo. Hay autores inclusive que por ahí usan otros términos, por ahí se van a encontrar cuando agarran a otra bibliografía, por ahí no, depende qué autor lo mira. Pero en realidad sí, evaluación sería. ¿Sí? ¿Y el tipo de evidencia, chicos? De cálculo. De cálculo. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Avanzamos.
relevar los bienes de uso y cotejar con el inventario entregado por la empresa. ¿Qué tenemos que salir a hacer acá entonces? A ver todos los bienes de uso y ver, cotejar, hacer un control cruzado con con las afirmaciones que nos dio la empresa, ¿no es cierto? ¿Qué le parece? ¿Qué objetivos van a satisfacer acá? ¿Van a ser de saldo o de operaciones? Saldo. Saldos. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué afirmaciones ustedes las ven relacionadas acá? Derechos y obligaciones. No, no. No, porque dice Existencia. los Integridad. bienes. Existencia está bien. Existencia muy bien, y también dijo una compañera por ahí integridad. Sí, está bien. Integridad, sí, porque buscan que estén todos los bienes y que Existan. confirme. Exacto. Que no esté en el estado de Y que bienes de pertenezcan uso. a la empresa, profe, por eso no sería derechos y obligaciones. Es que ahí tenés que ir a la documental, no a identificar los bienes. Una vez que vos sacás las conclusiones respecto de localizar los bienes y identificarlos, observarlos y compararlos, cotejarlos con el inventario que te da la empresa, a efectos de determinar los derechos y obligaciones, muchas veces lo que se hace es, o se revisa la documentación de respaldo, que son los títulos de propiedad, o se hace una circularización o confirmación al registro, para que te diga que es de la empresa. Pero esos son otros procedimientos. Exacto. Ok. ¿Qué evidencia ustedes dicen de que vamos a obtener? Observación. ¿Seguro, seguro, seguro? Examen físico, hay que relevar. Exacto. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Hay que hacer un relevamiento de los bienes de uso. Exacto. Entonces, repasando. Entonces, en este relevamiento de bienes de uso que cotejamos con el inventario entregado por la empresa, los objetivos a satisfacer van a ser de saldos, como dijimos, y las afirmaciones relacionadas van a ser de existencia, de integridad, de evaluación, y la evidencia obtenida va a ser examen físico. ¿Está? Bueno. Profesor, ¿ahí quiere hacer algún complemento, algo? Hasta ahí estaríamos terminando los 10 puntos de las pruebas sustantivas, profe. No, simplemente Profe, disculpe. El caso del número 9, ¿cómo quedaría? El 9 era recalcular las depreciaciones del ejercicio. Es de saldos y Evaluación. valuación, Y la evidencia era evidencia de cálculo. recálculo, exacto. Profe, yo si me podría volver a aclarar porque sigo sin entender por qué no es derechos y obligaciones en el 10. Porque no se aplica un procedimiento relacionado con derechos y obligaciones, sino con existencia. Yo voy y verifico, por ejemplo, en mi caso, en mi auto, yo voy y verifico que esté el auto, pero yo no verifico que sea de propiedad mía. Ajá. Si no reviso los títulos de propiedad. Ok. O no le consulto al registro, sino verifico que están los autos. Por ejemplo, la empresa tiene 10 camiones, ¿sí? Ajá. ¿Qué hace la auditoría? Le pide un listado de los camiones que tiene la empresa, el departamento o gerencia contable le da ese listado, que es su propio inventario, el que ellos tienen encargado, sí. Y el auditor va con eso, ¿sí? Y controla el bien
y la patente, Ajá. ¿m? Sí, que sí. existe, que está estacionado en el garage o el De la empresa. estacionamiento de la empresa. Ajá. Pero no va más allá, no va más allá. No quiere decir que más adelante, para consolidar sus conclusiones emergentes de esta prueba primaria, Ujú. ¿sí?, quiera determinar si todos pertenecen a la empresa o no hay alguno prestado. Ok. Eso ocurre, ¿sabe cuándo? Eso Ajá. ocurre cuando te da un listado de 10 camiones y hay 11 estacionados. Entonces, Claro, ¿de quién es el que sobra? claro. Es de la empresa, y bueno, ahí sí te vas a derechos y obligaciones. Ok. Y le mandás o una confirmación al registro o revisás la documentación de respaldo, que básicamente es el legajo de un bien de uso, está constituido por el título de propiedad, Ajá. porque la mayoría Entonces, son bienes registrables. ajá. Entonces en evidencia también entran evidencias documentales, en ese caso. En ese caso, si vos le Claro, agregás, acá el claro, planteo no te dice que le tengas claro que que no. agregar nada. Claro. ¿Sí? Está, está. Esa no era. Gracias. Seguimos. Profe, en el caso de derecho y obligaciones sería, por ejemplo, si hay que verificar si alguno de esos rodados, digamos, están afectados por leasing y todavía no tiene la propiedad del ente, por ejemplo, podría Bueno, ser derecho y justamente obligaciones. en el legajo va a figurar eso. Mm. Eh, Se revisa la documentación, digamos, para claro, verificar eso. porque va a tener el formulario de leasing. ¿M? Eh, y lo que nosotros tenemos que hacer ahí en ese caso, ¿qué va a hacer? Sugerir al ente que corrija la evaluación de los bienes de uso, porque hay uno que no es bien de uso, sino es pasivo, ¿sí? Bien. Que es la parte que le deben al que te vendió con leasing. ¿Eh? Exacto. Bien. Gracias. Profe, Profe. tengo una duda con el 9. ¿Por qué sería de saldo si lo que está haciendo el auditor es, valga la redundancia, auditando una transacción o una operación que ocurrió durante un plazo de 12 meses? O El sea, lo que 9, dura el ejercicio. el ¿No sería 9, ahí de operación? recalcular las depreciaciones del ejercicio. Ujú. Dije anteriormente al principio que lo accesorio sigue la suerte de lo Ah, principal. ahí está. Ahí entendí. Las amortizaciones están relacionadas con los bienes de uso, por lo cual Claro, ahí es entendí. saldo. Exacto. Gracias, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, una pregunta. ¿Me podría volver a explicar el 7, por favor? El 7, ¿qué decía el 7? Revisar. Revisar las cuentas por cobrar con el gerente de crédito para evaluar su cobrabilidad. Vamos si me dejas, Yago, Sí, vamos a volver al principio, ¿sí? Las cuentas por cobrar, ¿de qué se conforman? De los créditos que se le dan a tercero por la adquisición que tienen estos de los bienes que vende la empresa. Esos créditos en principio son todos cobrables, porque el ente tiene una política de crédito que no le da a cualquiera. ¿Me seguí hasta ahí? Entonces, a partir de que pasa el tiempo, como pasa ahora con nuestra economía en general, algunos compradores eventualmente entran en insolvencia, ¿sí? Por cuestiones que son ajenas totalmente a nosotros. Por lo que se demoran en los pagos. No pagan en el plazo previamente establecido en el contrato de crédito con el ente. Entonces, en cada situación en particular, ¿qué es lo que hace el gerente de crédito? Evalúa las condiciones de esta cuenta por cobrar o de este deudor, digamos, a ver si puede o no puede pagar de cada uno de ellos, porque su responsabilidad es que pague.
Entonces evalúa y él determina si es, por ejemplo, si una empresa que le compraba lente entró en concurso, ya va a estar complicada para que cobre. Ya va a estar complicada para que cobre. Entonces, ese tipo de situaciones, o la demora es mucho más extensa que lo que nosotros analizamos a priori, o que ya el ente le inició una acción de ejecución por vía judicial. Esas operaciones ya no deben formar parte de los créditos puros. ¿Por qué? Porque no se cobran con la misma regularidad que los créditos tradicionales. Y tiene que incluirse en otros, por ejemplo, deudores morosos o, por ejemplo, deudores en gestión judicial, pero no en cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué es lo que hace el auditor? Se reúne con el gerente de crédito y le pregunta, mirá, de todos estos deudores que vos tenés, ¿la totalidad están pagando? ¿O hay alguno que se debería encuadrar dentro de esos presupuestos que yo dije recientemente? ¿Sí? Eso es lo que le pregunta. Por lo cual le está consultando. ¿Por qué? Porque el que más sabe de eso es justamente el gerente de crédito. No puede ir al gerente financiero a preguntarle sobre el comportamiento de los créditos. Por eso es consulta la evidencia, en principio. ¿Sí? Si vos querés tomar también integridad, por decirlo de alguna manera, lo podés hacer, porque enriquece el trabajo de auditoría. Pero en principio es consulta la evidencia, en principio es consulta. Ustedes se van a encontrar con que nosotros tratamos primero las afirmaciones, después los objetivos y como consecuencia de ello la obtención de evidencias. Ustedes se pueden encontrar, por ejemplo, con que de la información que contienen algunos de los estados, ustedes van a interpretar como auditores varias afirmaciones, o muchas veces solo una. Es lo mismo con los objetivos. Ustedes respecto a un componente pueden definir un objetivo o pueden definir varios a través de la evidencia que obtienen, porque ustedes obtienen la evidencia y le va a satisfacer todos los objetivos que ustedes definieron previamente. Si no, obviamente van a tener que recurrir a otros procedimientos que le proporcionen otra evidencia de auditoría. Esa es la aclaración que estaba por hacer, Yago. Sí. ¿Está bien. claro, chicos? ¿Entendieron, chicos? Sí. Bien. Bueno, ahí estaríamos terminando el ejercicio 2. Bueno, hay que ver la grilla, cuál sigue el viernes. Nos vamos a estar encontrando también por este mismo medio para seguir con el práctico. Entiendo que sería el 3. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo no, profe. Bien. Disculpad, Yago. Sí. El trabajo práctico 3, yo creo que lo tienen que trabajar en la... No miré la grilla, por eso. Sí, lo tienen que trabajar en la casa. Es bastante sencillo y es lo mismo. Lo que pasa es que lo ponen en un cuadro que hace que sea un poquito más interesante, digamos. Lo que deberíamos desarrollar el viernes sería ya riesgo y control con el trabajo práctico 4, alta tecnología. Ahí está. Yo doy la teoría a las 4:30 sobre ese tema específicamente. Bien. Aprovechen a hacer lo que dice el profe el próximo práctico, que ya va a ser un repaso de lo que vimos hoy. Que prácticamente es lo mismo. A ver, Sí. para terminar vamos a hacer un ejemplo. Dale. Del 3.
Unidad 3, procedimientos y evidencia de auditoría. Yo, después de esto, chicos, voy a mandar al WhatsApp de mis grupos las soluciones de estos prácticos. ¿Sí? Sí, profe, porfa. Sí. Mando las soluciones. Yo ya mandé el trabajo práctico 1, ya lo mandé. Pero después mandamos también, bueno, vamos a dar un ejemplo del trabajo práctico 3 y después sí le pediríamos, digamos. Unidad 3, procedimientos y evidencias de auditoría. Tema, afirmaciones, objetivos de auditoría, evidencias de auditoría. El objetivo, identificar para cada procedimiento, ahora no hablamos de una información que surge de los estados contables, sino tomamos el paso inverso, es decir, partimos del procedimiento y vamos hacia las afirmaciones. Es un trabajo de ejercitación nada más. Objetivo, identificar para cada procedimiento de auditoría el objetivo a satisfacer por el auditor y el tipo de evidencia que se obtiene de su aplicación. A continuación, se enuncian procedimientos de auditoría correspondientes a distintos ciclos de la auditoría. Por ejemplo, el que está en el cuadrito 1 de la guía del trabajo práctico 3 dice, procedimiento de auditoría, cotejar las registraciones de las ventas realizadas en el libro diario con el subdiario de ventas de un trimestre. Punto 1. ¿Qué tipo de afirmación de la administración buscaría validar ese procedimiento? Transacciones. Es transacciones, sí, exactamente. Es de transacciones, pero ¿qué afirmación de transacciones buscaría validar ese procedimiento? ¿Ocurrencia, profe? ¿Cómo? Integridad, profe. Afirmaciones. Ocurrencia. Integridad podría ser. ¿Hay algo más que podría validar esa... ¿Hay alguna afirmación más que podría validar ese procedimiento? Medición. Te diría que no, porque estás concentrando la revisión en pocas operaciones, no en la totalidad de lo sucedido durante el ejercicio. ¿Sí? Entonces... La exposición puede ser, profe. Registro Ocurrencia, y corte. integridad, exposición. No, tampoco exposición, porque no estás en los estados contables, estás en los registros intermedios, que son el libro diario y el libro subdiario. Yo creo que con ocurrencia e integridad nos debemos conformar. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, para verificar qué tipo de objetivo de auditoría relacionado con esas afirmaciones nosotros tendríamos que definir, que surgen del procedimiento que se aplica. ¿Validez? ¿Puede ser? Siempre relacionado con las transacciones. Sí, en objetivos de auditoría está igual, profe. Validez o ocurrencia. Validez o ocurrencia. ¿Sí? Sí. Y podría ser la última, registro. ¿Me siguen? Registro y corte también no podría ser, profe. Que se hayan registrado una fecha.
No, porque el planteo no te dice en qué momento se efectúa. Registro y corte es cuando nosotros estamos revisando las transacciones alrededor del cierre del ejercicio, ¿sí? Para determinar si éstas fueron imputadas en el periodo correcto. En este caso, el planteo no te dice en qué momento se efectúa, por lo cual no se configuraría ese tipo de objetivo. ¿Y lo ¿Sí, está del claro? trimestre del año no tendría que ver, profe? ¿Eh? ¿Cómo? No se te escuchó. La última parte que dice ventas de un trimestre del año, ¿no tendría que ver? Sí, pero no te dice qué trimestre. No te dice cuál de los trimestres. En el último trimestre te tendría que decir. Y en ese caso sí sería registro y corte. Pero no te dice cuál. O el primer trimestre. ¿Se entiende? Sí, o sea, si no nos aclara qué trimestre, qué periodo de tiempo en Claro, porque específico. Porque si no, ¿dónde vas a hacer el corte? suponiendo, estamos infiriendo, y la verdad que la auditoría no trabaja con datos que no sean objetivos. Siempre nos basamos en la información con la que contamos. Profe, ¿y el de integridad por qué sería? No, el de integridad no. Disculpa. Esa bueno, mala bueno. mía. Mala mía. ¿Está, chico? ¿Alguna duda? Para pasar a la evidencia. ¿Ninguno tiene duda? ¿Está todo bien? Entendieron perfecto. Bueno, y por último, ¿qué evidencia surge de la aplicación o se valida con la aplicación de este procedimiento de auditoría? ¿Qué evidencia? La documentación. analítico. No. Voy a hacer una aclaración antes. Procedimiento analítico es la comparación de magnitudes entre distintos periodos de tiempo. ¿Sí? Acá lo que está haciendo es comparar lo mismo, pero de distintos registros. Por lo cual yo voy por lo que dijo Nadia, la prueba documental. ¿Sí? Es documentación la evidencia, porque estamos revisando los registros contables. La documentación, la evidencia conformada por documentación, ¿por qué está conformada? Por todos los documentos que respaldan todas las registraciones, desde el primer momento en que se efectúa la operación hasta el momento en que se efectúa la exposición en los estados contables. ¿Está claro? Entonces, cualquier cosa que se revise en ese proceso, cualquier documento que se revise en ese proceso, sea comprobante de respaldo o sea un registro, es documentación. ¿Entienden, chicos? ¿Está claro? Sí, digan, pues. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y vamos a hacer el último. Y después, no, sí, existencia sí. Existencia sí, porque va a verificar que estén los bienes Que de cambio. estén al cierre del ejercicio. Exactamente. Integridad. Valuación y exposición. Esos son los objetivos relacionados con los saldos. Y en el caso de la evidencia, ¿qué les parece, chicos? Observable. En el caso de la evidencia es examen físico.
Creo que es el único caso de examen físico que tiene la auditoría. Tradicional, digamos. Y les repito lo que le dije anteriormente, es mucho más complejo lo que es el examen físico propiamente dicho de lo que es la observación. Entonces, todo un procedimiento, inclusive incluye que el auditor por ahí, a efectos de generar algún tipo de valor agregado, lo que haga es revisar lo que hizo la misma gente de la administración al hacer el inventario. Agarrar una muestra y aplicar el procedimiento específicamente por sí mismo. ¿Sí? Bueno, con esos ejemplos yo creo que ustedes se van a poder gestionar bien Los el próximos 6 desarrollo. puntos. Profe, ¿no sería observable? Porque estamos No. presenciando nomás y no estamos haciendo nosotros el recuento. No. Nosotros tradicionalmente vas a encontrar en cualquier bibliografía lo que es examen, lo que es inventario, es examen físico. Justamente por ese hecho nada más existe la evidencia de examen físico. Si no, nosotros no la incluiríamos como evidencia. Como evidencia. Es el único caso. Dale, profe, gracias. Bueno, chicos, con eso yo creo que ustedes van a poder avanzar en la resolución del trabajo práctico número 3. Y por nuestra parte, profesor. El viernes nos estaríamos viendo con el trabajo práctico 4. Sí. Y ahora lo tienen que esperar al profe de auditoría a las 4:30. De teoría, perdón. Sí. Ya salimos de la reunión nomás y para que entre Sebastián no la cerramos. Bien. ¿Permanecemos en esta llamada nomás entonces? Sí, Acaba de chicos. entrar. Y todo. Pueden descansar un rato, ir al baño, qué sé yo. Merendar. Hacen una tortacita y lo esperan a Fontané. Nos vemos, Gracias, chicos. profe. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, chicos. Chau. Chao, chao.